Hola muchachos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. El día de hoy estaremos analizando el partido del Fútbol Club Barcelona contra el Club Atlético Osasuna. Como ya saben, el partido quedó 2-0 a favor del local de Barcelona con un doblete de Rafinha. Estaremos analizando paso a paso el partido y comentaremos los cambios tácticos que hizo Flick, los parados de los equipos, cómo sucedieron los goles, qué le faltó a cada equipo y sobre todo qué concluye, cómo funciona este partido para la liga, meterle presión al Real Madrid, meterle presión al Atlético, se despega cada vez más el Fútbol Club Barcelona y eso es lo que estaremos haciendo. Para empezar, el Osasuna empezó con una alineación bastante defensiva, con 5 defensas, 3 contenciones en medio campo y 2 delanteros muy verticales como son Víctor Muñoz y Budimir, un portero que te da bastante seguridad en el arco que es Sergio Herrera, mientras que el Barcelona formaba un 4-3-3 con Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Valde en la línea defensiva, un medio campo que se componía por el contención que era Eric García, con dos interiores que era Pedri y Rafinha, extremos bastante abiertos que era Rashford y Lamine, y de delantero el tiburón Ferran Torres. Esta formación te permitía hacer un 4-2-3-1 en defensa con una doble contención de Eric y Pedri, que te permitía cuando atacabas hacer dos interiores bastante ofensivos que son Pedri y Rafinha. Y la verdad que hubo un primer tiempo bastante controlado y dominado por el Barcelona, que empezaba a tener la pelota, el Osasuna no podía salir de su propio campo, empezaba a tocar el Barcelona, distribuía la pelota, movía, circulaba, y eso hacía que el club Osasuna no pudiera sacar la pelota jugando, no pudiera tener la pelota para intentar hacer daño al Barcelona. Es lo que beneficia mucho al sistema de Flick. Y empezó el partido, empezaban circulando la pelota al Barça, pero no se miraba a alguien desequilibrante. A Lamine le hacían 2 contra 1, el lateral y el central izquierdo, por lo que cada vez que se la daban tenía que regresar y tocar al centro o apoyarse con Koundé otra vez. Y Rashford sabemos que no es un jugador tan habilidoso como Lamine, pero es un jugador muy vertical, que te da mucho en los espacios, tiene un buen mano a mano, pero no había tanto espacio para ese tipo de jugador. Y así empezaba el primer tiempo con un Barcelona bastante tranquilo, tocaba la pelota, no se desesperaba, un Osasuna que hasta el momento estaba haciendo bien su trabajo defensivamente. Los jugadores del Barcelona circulaban la pelota, así parecía un partido muy simple, desde la previa se comentaba cómo iba a ser el partido y dejaba esa sensación el Barcelona que necesitaba jugadores más desequilibrantes en media cancha. Rafinha, un extremo convertido en media punta, que en la temporada pasada a inicios lo hacía bastante bien, pero en este partido estaba muy compacto el Osasuna, lo que no permitía a Rafinha tener la pelota entre líneas y girar y golpear, lo que lo obligaba a tirarse a la banda derecha. ¿Qué generaba este movimiento de Rafinha tirado a la derecha? Que Lamine tenía más marca. Ya no eran 2 contra uno, ya eran 3 contra uno gracias a que Rafinha se cargaba al lado derecho y arrastraba marca. Por eso un medio tiempo que el Barcelona dejaba sensación que faltaba un poquito más de desequilibrio, quizás un Fermín en la banca, un Dani Olmo que ahorita está lesionado, pero un Draw, un Pedri quizás más creativo, más que se animara más con la pelota, un Frenkie de Jong mismo. Pero así empezabas con un gol de Ferran Torres, de un centro de Rashford, que parecía habilitado Ferran Torres con un gran cabezazo que dejaba parado al portero, pero se marcó un fuera de juego en el doble toque de Lamine y Rafinha. Y después de eso siguió el primer tiempo parecido, con el dominio del Barcelona, el Osasuna te generaba, creo que generó 3 de peligro, que era el central, despejar largo para que compitiera Budimir con Cubarsí y Budimir peinaba para que Víctor Muñoz le ganara a la espalda a Cubarsí entre Gerard Martín y era un chavo muy vertical, muy directo y ese era el peligro que te generaba el Osasuna. Te generaba un trazo largo, peinaba a Budimir
y buscaba a Víctor Muñoz entre líneas. Era lo que más de peligro tenía los Osasuna, pero un buen primer tiempo de Joan García también, teniendo bastante seguridad en el arco, bastante bien en las salidas, bastante bien con los pies y en los tiros, las ocasiones de los Osasuna, retuvo bastante bien la pelota. Es un portero que a mí me gusta mucho en particular. Es un tipo que con los pies te da bastante seguridad, que en salidas por centros te da mucho, que bloca, bloca muchos balones que parecen difíciles y te da una tranquilidad en el equipo. De un primer tiempo bastante cargado al Barcelona, con su dominio y control que ya conocemos, y un Osasuna que de momento está haciendo un buen trabajo defensivo. Entonces inicia el segundo tiempo una problemática, si pudiéramos decirlo así, del Barcelona, que no encontraba esas ocasiones que normalmente encuentra, ya sea por el bloque bajo de los Osasuna o ya sea porque no había tanto desequilibrio por fuera, no había tantas pasadas de los laterales. La amplitud de la mini de Rashford no te daba mucho porque tenían los laterales muy cerca, porque se plantaba muy bien con la línea de 5 de los Osasuna. De momento estaba haciendo un partido bastante parejo, con el dominio del Barcelona, y empezaba el segundo tiempo. Empezó el segundo tiempo con un Víctor Muñoz siguiendo la secuencia del primer tiempo muy vertical, te ofendía mucho a las espaldas de Gerard Martín, pero que estuvo bastante bien el central zurdo del Barça. Corrigió bastante bien la velocidad de Víctor Muñoz con un buen recorrido, un buen primer tiempo de Cubarsí, de Gerard, un segundo tiempo igual. Y ya que se había cerrado muy bien el Osasuna, constantemente te tiraba contras. El Barcelona estaba en el ataque, la perdía y el Osasuna lo que hacía era tirar largo para que Víctor Muñoz o Budimir corrieran a la espalda de Cubarsí o de Gerard Martín. Esto hacía que el Barcelona se sintiera desesperado porque no podía generar jugadas y en las contras le generaba mucho, pero sin ningún riesgo, o sea, lo que hacía que te desgastaras físicamente. Los relatores se enfocaban mucho en el ingreso del Robert Lewandowski, un delantero centro más nominal, porque Ferran Torres no le podía tirar un centro porque no son sus características. Y eso es lo que opinaban los relatores. Decían, ¿por qué Flick no hace este cambio? ¿Por qué Flick no mete a Robert Lewandowski si está muy cerrado los Osasuna? Pero para mí, en mi opinión, no era Lewandowski el que hacía falta. El que hacía falta era un mediapunta que tuviera ese criterio con balón, un Frenkie de Jong en la contención en lugar de Eric para que te diera más criterio con balón. Pero después de eso, o sea, después de decir que entrara Lewandowski más o menos al minuto 65, yo dije, no, tiene que aparecer Rafinha atrás de Ferran para que Pedri le dé un balón. Y así fue como cayó el gol. Pedri conduce, hace una conducción excelente de 30 metros, saca rivales. Rafinha por el centro donde lo había mandado Flick, recibe la pelota, recorta hacia su pierna izquierda y saca un disparo cruzado. Y ahí es donde aparece el primer gol del Barcelona, que te da un poco más de tranquilidad. Por eso yo decía, cuando opinaban los relatores, que faltaba Lewandowski. No, para mí faltaba un 10, un medio centro creativo que te diera ese control de pelota, esas oportunidades que te estaban faltando por dentro, que apareciera a las espaldas de las contenciones de Osasuna. Y ahí es donde apareció Rafinha. Rafinha recepciona, orienta y pega. Buen partido de Rafinha, ahí apareciendo como un 10, como ese 10 que faltaba. Ya en el primer tiempo les comentaba que se tiraba mucho a la derecha. Aquí aparece de 10, de medio creativo, recepciona y hace un excelente tiro. Y a partir de ahí Osasuna ya empezó a pararse 30 metros más adelante. Ya no te esperaba tan atrás y te esperaba más adelante. Eso te generaba más espacios. Y bien Flick, después del primer gol de Rafinha, el equipo le faltaba un poco más de control de pelota. Antes de que cayera el primer gol del Barcelona, le faltaba más criterio con la pelota en medio campo. Y bien Flick, eh, después del gol le dio calma y entró Frenkie de Jong y Fermín por Rashford y Cubarsí, lo que te dejó un 4-2-3-1 bastante marcado, con doble contención que era Pedri y de Jong, que te daban bastante en medio campo con balón.
con un Rafinha ahora sí de extremo izquierdo y la entrada de Fermín. Que Fermín era el que te aparecía entre los contenciones, adelante de los centrales, entre líneas, buscaba ese balón. Empezaste a controlar más el partido, los Osasuna te presionaba, pero lo limpiabas en medio campo muy fácil por el buen trato de De Jong, y aparece el doblete de Rafinha. Una jugada colectiva donde empieza Pedri, juega con Lamine espera la pasada de Koundé, que le faltaba a Koundé en el primer tiempo aparecer más por la banda, y fue lo que ayudó mucho a Lamine en el segundo tiempo, que Koundé se proyectara más al ataque, que Valde se proyectara más al ataque. Abre para Koundé desborda línea de fondo, tira un centro que rebota en un central de los Asuna y se la encuentra Rafinha abajo del arco casi prácticamente, y ahí encontraste el 2-0. A partir de ahí entró Casado a darte más dinámica en medio campo para aguantar el resultado. Salió Pedri, ahí se quedaba la doble contención con De Jong y Casado. Salió Rafinha y entró Rooney de extremo izquierdo para darte más presión ofensiva, para que pudiera descansar Rafinha. Y salió Valde para que entrara Christensen de central y mandara a Gerard Martín de lateral izquierdo. Para mí, Osasuna perdió mucho cuando sacó a Budimir y a Víctor Muñoz, que eran dos delanteros que te daban mucho. A Osasuna le daba mucho las contras, y lo sacó por dos delanteros fijos que no te aportaban nada porque no tenías la pelota. Ahí fue donde perdiste mucho balón. Pero bueno, estos 3 puntos para el Barcelona son muy importantes, ya que se alejan del Real Madrid, se alejan del Atlético y le meten más presión al equipo de Xabi Alonso. Buenos 3 puntos para el Barça, doblete de Rafinha, gran trabajo colectivo del equipo. Nos vemos en el próximo video. Bye.